En la sociedad de hoy en que vivimos, es muy fácil de ver el dinero, que es algo que se gana y se gasta, o puedes que se vea como algo que representa poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus y hoy sumamos una nueva entrevista a este podcast y nunca mejor dicho porque hoy hablamos de números, hablamos de economía, porque hablamos con Johnny de Millennials with Money. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Mateos. Gracias por recibirme. Un placer estar hablando contigo. Pues Johnny, tú tienes un canal en YouTube que se llama Millennials with Money, porque a lo mejor es que eres un millennial con dinero, no sé. Bueno, esto es bastante gracioso, que un amigo mío, cuando le dije cómo iba a llamar el canal, me dijo que era una utopía, que sabemos, probablemente tú sabes también, que la generación de millennials y la generación Z, hoy en día, generalmente tenemos muchos problemas en cuanto al tema de dinero. Y la idea de este canal es hablar un poco sobre cómo se puede manejar el dinero, cómo se puede gestionarlo como recurso para ir mejorando la situación personal de la gente de día a día para ir construyendo para el futuro, dentro de la realidad en que vivimos hoy. ¿Y cómo surgió la idea de Millennials with Money? ¿Cómo surgió ese concepto? ¿Por qué te sentiste, cómo surgió ese deseo, por así decirlo, de hablar de ese asunto específico? Pues siempre ha sido algo que me ha interesado, el dinero y las finanzas personales. Desde ser estudiante, yo he llevado mi presupuesto mensual y semanal a veces para tener mis gastos cubiertos, para saber dónde está yendo mi dinero y para poder manejarlo mejor. Y cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo en Francia, me puse un poco más en el tema, sobre todo en la inversión del dinero. Y luego, como tenía la visión de poder tener un pequeño negocio aparte, pues me surgió la idea de este blog de Millennials with Money, de poder compartir sobre un tema de que conozco un poco. Empezó como un blog en el internet, que lo dejé a un lado cuando me trasladé a Madrid, y con el confinamiento de 2020, pues claro que me dio mucho tiempo para poder meterme un poco más, y a lo largo del tiempo se convirtió en un canal de YouTube. ¿Y cuáles son algunos de los conceptos que abordas en el canal? ¿Cuáles son algunos de los consejos más típicos, podríamos decir, que la gente te pide acerca de cómo manejar las finanzas? Claro, pues hablo mucho de los diferentes instrumentos de inversión, que pueden ser acciones, que pueden ser fondos indexados, que pueden ser invertir en empresas. También hablo de temas corrientes, por ejemplo, sobre la crisis de energía y cómo afectan la subida de precios y cómo se puede reagir para no tener sorpresas en la factura de la luz. Y también para vivir dentro y por debajo de sus medios, que creo que es una clave para poder bien manejar su dinero. Y algunas de las respuestas que sueles recibir de la gente suelen estar relacionadas con qué aspectos de los consejos que das. No sé, a lo mejor alguien que dirá, bueno, no sé, no me salen las cuentas para llegar a fin de mes con todas las cuentas que tengo que pagar. O quizás lo que no tiene muy claro es cómo puedo invertir en algo sin que a lo mejor pues termine teniendo pérdidas. ¿Qué es lo que la gente suele comentarte? Pues lo que la gente me suele comentar es más, de hecho, sobre mi vida en España y cómo es el tema de finanzas personales aquí, la compra de una casa, cómo funcionan los impuestos aquí, por ejemplo. Y también sí que tengo algunas preguntas relacionadas con plataformas de inversión, cómo funcionan, etcétera. Yo siempre comparto mis ideas, pero siendo general, no doy consejos financieros específicos. Intento ser bastante general, pero compartiendo
las ventajas, desventajas de todo, de varios estilos de inversión, para que la gente al fin y al cabo pueda decidir lo que a ellos les va a ir mejor. Y pensando en la situación actual, en cómo la gente de nuestra edad, gente así millennial y también generación Z, eh, con todas las circunstancias que hay, que parece que hay una crisis detrás de la otra, los que a lo mejor vivimos de lleno la crisis de hace unos cuantos años, que mucha gente quedó en el paro, luego vino toda la crisis generada por el coronavirus, ahora más reciente por todo el tema de Rusia y Ucrania. Quizás pues muchos no le ven mucha perspectiva de futuro, ¿no? Pero sí que hay algunas salidas que podemos encontrar. ¿Qué caminos, por ejemplo, ves ahora mismo para que gente así joven pueda pensar que hay algún futuro económico? Claro, entiendo perfectamente lo que dices porque, claro, vivir en nuestra vida salió una broma en las redes sociales de que los millennials ya están hartos de escuchar la palabra crisis que sale una vez en la vida y en teoría hemos pasado por tres ya. Pero claro, con la promesa que íbamos a vivir o tener una calidad de vida mejor que la generación de nuestros padres, pues hemos quedado un poco decepcionados, supongo. Y es normal sentirse así, pero sí que hay formas de salir adelante. Lo general que diría yo es lo que te decía antes, vivir por debajo de sus medios, saber qué te puedes permitir, pero también lo que puedes aportar y meter a un lado para ahorrar, para invertir para el futuro. Otra cosa es cómo puedes aumentar tus ingresos. Y bueno, hay tres maneras principales de hacer esto. Uno, a través de, por ejemplo, un aumento de salario o un cambio de trabajo. Otro puede ser lo que se llama un side hustle en inglés, un negocio pequeño que tienes aparte, que haces un par de horas a la semana que te genera unos ingresos extra. Y otro, si inviertes, si tienes capital o inviertes en la bolsa o en fondos indexados, esto se te va a generar generalmente ingresos a través de rendimientos capitales o dividendos. Y ahora pensando un poco así en tu vida, más allá un poco del tema económico, de estos consejos que son muy útiles y que seguramente nuestros oyentes y aquellos que nos siguen por diferentes plataformas pues estarán ya muy interesados, ya buscando tu canal de Millennials with Money para poder descubrir un poco de estos consejos. Pero pensando también en tu vida, tú has llegado a España hace ya algún tiempo y cómo ha sido ese proceso de adaptarte a España y también qué significó para ti a nivel pues económico en tantas áreas que pueden afectar, ¿no? Ese cambio de país, llegar a otro lugar y bueno, también el aprendizaje del idioma, pues son muchas cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Sí, pues mudarme a España no es la primera vez que vivo en un país que no sea el mío. La primera vez que me mudé al extranjero fue en el año 2015 cuando hice un intercambio de Erasmus en Francia. Entonces ya tenía una experiencia de vivir en el extranjero y sabía a qué esperar más o menos. Específicamente hablando de España, venir aquí, pues conocía un poco la cultura, que es muy divertido, es algo que me encanta del país y es algo que lo guardo muy, muy en el corazón, me encanta. Económicamente hablando, pues algo en que no pensé en el momento, pero ahora sí que entiendo que es algo importante, es el tema de impuestos y la banca. Cómo funciona el sistema bancario aquí y cómo funcionan los impuestos. Sobre todo, si has pasado un tiempo en otro país durante el año y que te trasladas a otro, se te va a cruzar residencias fiscales y te pueden aplicar varias normas fiscales según dónde has vivido y por cuánto tiempo. Y pensando también un poco en ese aspecto del aprendizaje, del idioma, del país, ¿notaste muchas diferencias en cuanto a tu país de origen y España, en cuanto a la cultura, en cuanto también a la mentalidad de cómo se hacen las cosas?
Sí, pues la primera cosa que es bastante obvio es que hace mucho mejor tiempo aquí en España que en Inglaterra. Hay mucho más sol, es mucho más, hace más calor generalmente hablando. La hora de comida también es mucho más tarde que en Inglaterra, que es algo Sí. a que me he adaptado finalmente. Pero sí que al inicio te vas por la calle a las 7 para cenar y te preguntas dónde están los restaurantes porque no están abiertos. Sí, y otra cosa, creo que depende de la ciudad en que vives. Por ejemplo, si tú vives en Barcelona o Madrid, se parece mucho a otros capitales europeos, pero sí que el estilo de vida, el ritmo de la vida es un poco más relajado que, por ejemplo, en Londres o en París, donde he vivido antes y tiene un ritmo de vida muy, muy alto. Y pensando también un poco, profundizando en el aspecto más personal, quizás mucha gente pues tiene una visión del dinero como simplemente algo que ganas para gastar. Pero también se puede tener otras perspectivas sobre lo que son las finanzas, sobre lo que es el dinero, más allá de simplemente tenerlo en la cuenta para luego gastarlo en algún lado. ¿Cómo te enfocas, cómo enfocas el tema del dinero, el tema del trabajo a nivel personal? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de ese tema? Entiendo esa perspectiva y creo que de vez en cuando no es malo comprarse un capricho, porque sí que una parte de nuestro dinero se lo podemos disfrutar. Pero también hay que pensar un poco en el futuro, en el legado que queremos creer y en nuestros retos del futuro. Nunca se sabe cuándo la cosa puede cambiar. Como ya hemos comentado un poco que hemos vivido unas crisis y tener un colchón de ahorro que te pueda ayudar un día podría ser una gran ayuda. Y también si quieres independizarte de trabajar, que a lo mejor te quieres dedicar a otra cosa o dar tu tiempo para ser voluntario en un ONG, pues esto de meter dinero al lado o emprender un negocio te puede ayudar. Pero claro, esto no se puede hacer sin planificación y sin tener objetivos y retos que quieres cumplir. Y aquí en Esto es Real Talk siempre nos gusta también abordar un poco el lado más espiritual, algunos dirían también más trascendente, pensando en, en lo que va más allá de lo que vemos de lo material, ¿no? Del dinero físico, ¿no? Y es interesante que muchas veces abordamos las cosas que encontramos en la Biblia y la Biblia, a lo mejor algunos dirán, bueno, la Biblia habla de cosas que no se pueden comprobar, pero la Biblia también habla del dinero y mucha gente pues se sorprende, ¿no? Que hay muchos consejos muy interesantes. Y habla de la planificación, habla de la inversión también, habla del valor del trabajo. Pensando un poco más allá de lo que son los conceptos financieros, y yendo también más allá de lo que es, pongamos que un concepto más filosófico o más de lo que podemos analizar de nuestro entorno, también pensando un poco más allá, a un nivel más espiritual, más interior. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida, tus creencias y aquello en lo que crees, tu fe, en tu manera de ver las finanzas y también en tu manera de incluso de abordar y de enseñar a los demás acerca de cómo invertir su dinero? Sí, pues es verdad que en la sociedad de hoy en que vivimos es muy fácil de ver el dinero, como dices, que es algo que se gana y se gasta, o puedes que se vea como algo que representa poder, pero cuando leemos la Biblia vemos que el dinero simplemente es un recurso más. Es un recurso que nos viene de Dios y somos, la palabra en inglés, que no lo conozco en castellano, es steward, que Sí, somos gente que maneja este recurso. Y mayordomo se tenemos, usa aquí también. sí, vale, vale. Pues eso, sí. Pues somos los que cuida el dinero, somos los que maneja el dinero, que gestionamos el dinero. Y como comenté un poco antes, que sí, que a veces nos podemos
podemos disfrutar un poco de nuestro dinero, pero también pensando que es un recurso que nos ha sido confiado, tenemos que pensar en cómo podemos utilizar nuestro dinero para crear un legado, para ayudar a los demás, para tener un impacto positivo en la sociedad. Es una filosofía que intento aplicar cuando se trata de temas financieros. Algo, por ejemplo, que me llama la atención es que incluso Jesucristo menciona un caso de personas que hicieron una inversión y uno como que se quedó así como que con miedo de qué iban a decir, qué iba a decir su jefe y no quiso pues seguir con esa inversión, escondió el dinero. La lección no está tanto en el aspecto de la inversión, sino de otras lecciones que Jesucristo quiso también enseñar, que para aquellos que nos escuchan, pues que no pierdan el tiempo y vayan directamente allí a escuchar, a escuchar lo que dice Jesús acerca de eso. Pero me hace pensar mucho en cómo también muchas veces nos agobiamos por el aspecto de qué vamos a tener, ¿no? Y eso es también otra lección que aprendemos de ahí, ¿no? Que no tenemos que estar agobiados por lo que vamos a tener, por lo que vamos a comer, por cómo nos vamos a vestir, porque todo eso nosotros podemos confiar que hay alguien que nos sostiene, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ser es gente que maneja esos recursos. Para ti, ¿cómo ha sido, no solamente en ese aspecto de la inversión, sino en toda tu vida, cómo ha sido, qué influencia ha tenido saber que hay alguien que te da todo lo que necesitas, aunque quizás a veces pienses que no estás haciendo lo suficiente? Cuando tienes un canal de YouTube y cuando pienses mucho en el dinero, hay que recordarse siempre que no te dejes definir por el dinero que tienes, porque como hemos visto, se puede desaparecer en un momento. Y nuestra confianza debe ser en el que nos da el dinero, no en el dinero mismo. Porque el dinero, como hemos dicho, es solo un recurso, es lo que nos permite hacer nuestra vida diaria, construir un legado, pero siempre nos tenemos que recordar de dónde viene el dinero, del Señor. Pues Johnny, muchas gracias por habernos concedido estos minutos hablando de dinero, pero hablando también más allá del dinero y mucho ánimo explicando a la gente, porque a veces es un poco difícil y seguro que hay gente con preguntas bastante complicadas. Ha sido un placer y muchas gracias. Y tú que nos acompañas, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial desde el estudio de Radio Encuentro. Te esperamos en las próximas entrevistas, en los próximos episodios. Y mientras tanto puedes seguir nuestros contenidos en las redes sociales, también para estar al tanto de cuando sale la próxima entrevista. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, también estamos en vídeo en YouTube y viceversa. También estamos para aquellos que ven nuestros vídeos en diferentes plataformas como pueden ser Spotify, eBooks, así que ya sabéis, podéis encontrarnos como Esto es Real Talk. Os esperamos en los próximos episodios. Hasta pronto.